Y esa es la idea. Entonces, ¿cuál es la idea? Los superhéroes intocables. Nadie como ellos. Hasta el punto que tenemos que ir a acercarnos, eso creen unos, que tenemos que ir a acercarnos a ellos para pedirle algo a ellos, porque ellos tienen un lugar privilegiado y una posición más cerca de Dios y son mejores que yo porque yo soy tan pecador. Y usted escucha a la gente cuando usted hace algo, según usted lo dijo también, cuando usted hace algo, pero no me van a callar, yo sigo hablando, aunque se haya ido el sonido. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que algunos pueden pensar que son unos superhéroes, que son extraordinarios, y no, eran más ordinarios de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Sí. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Porque ¿qué pasa, hermano? Que algunos, voy a bajarme, es que algunos, al verlo así como tan distante, miramos las expectativas de poder llegar a ser como ellos, porque ellos imitaban a Jesús, inalcanzable. Y eso ha sido una mentira y un engaño. Y por eso es que estamos trayendo ahora este tema. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, de lo peor de aquel tiempo, fue lo que escogió. Y como dice su palabra, para que nadie ni se subestime, ni se crea superior, para que nadie se estime sabio en su propia opinión. Entonces, al conocer que de repente usted ni yo hubiéramos escogido un Judas Iscariote, ¿qué? Y que era un ladrón, porque era un ambicioso, codicioso, le gustaba el dinero, hermano. Y no solo le gustaba su dinero, sino que el dinero de otro también le gustaba, o sea que robaba. Entonces, esto pasaba, hermanos, y Jesús lo llamó. Entonces, pero escogió a toda esta gente, y ahora vamos a ver que no eran perfectos. Ustedes me dirán, bueno, sí, yo sé, porque yo sé que el único perfecto es Dios. Sí, pero a veces se nos olvida. Y es importante que podamos, es importante que podamos identificarnos entonces con ellos también, para que veamos que si Dios lo hizo con un Pedro, con un Jacobo, con un Juan, si Dios lo hizo con ellos, ¿por qué no lo va a hacer con usted y por qué no lo va a hacer conmigo? Aleluya. Y que podamos aprender de las cosas que ellos aprendieron estando allí con el Señor. ¿Eso no le motiva, no le inspira? No le inspira. Estoy comenzando, pero no me va a desanimar. Estoy comenzando, hermano. Mire qué aconteció aquí. Usted pudiera decir, bueno, es que se equivocó. Jesús, al llamar a un traidor, uno que lo iba a entregar y uno que iba a hacer todo eso con él. Pues no, porque fíjese, miren lo que dice el versículo 12 de aquí de Lucas, capítulo 6, versículo 12. ¿Lo lee? Dice, en aquellos días, él, hablando acerca de Jesús, fue al monte, ¿a qué? A orar. ¿Y pasó cuánto tiempo? Toda la noche orando. Pasó ahí, hermano. O sea que no fue una hora, se calcula que pudieron haber sido entre 10 a 12 horas orando. ¿Y esto por qué? Porque el Señor iba a tomar una decisión muy importante, trascendental, hasta el punto de que iba a depositar en ellos la responsabilidad de que el Evangelio se predicara hasta lo último de la tierra en ese tiempo, y que pudiese llegar hasta nosotros también, hermanos, y las generaciones que siguen hasta que el Señor venga. Entonces, esa era una gran responsabilidad. Él no los tomó al azar. ¿Y el Señor cómo comenzó? Él comenzó, como usted sabe que tuvo 3 años de ministerio. Nuestro Señor Jesucristo comenzó a los 30 años, después que fue bautizado por Juan en el Jordán. Comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y Él comenzó a predicar, y todo el mundo venía, las multitudes iban detrás de Jesús, porque sanaba a los enfermos, porque multiplicaba el pan, porque veían los milagros, las señales, y la gente seguía a Jesús. Pero llegó un momento en que Jesús comenzó a hablarles más serio. Me buscan por la comida que merecen, pero le estoy diciendo que tienen que llevar su cruz. Le estoy diciendo que hay que morir cada día. Cuando Él comenzó a predicar esto, porque ya se estaba acercando el tiempo, hermano, cuando Él comenzó a predicar así, ¿qué pasa? Que
experimenta la paz, el gozo, el amor, Dios supliendo, proveyendo, y la persona está ahí. Y cuando el Señor le dice, porque es así, hermano, este caminar en Cristo, Él comienza a tratar con cada uno de nosotros, y cuando llegamos a un nivel, Él dice, muy bien, ahora tienen que pasar al otro nivel. Y comienzan otras demandas en nuestras vidas. Y cuando es para el otro nivel que acontece, ahí usted y yo tenemos que decidir si seguimos o nos quedamos o nos vamos. Muchos de los que estaban siguiendo a Jesús se fueron, hermano. Por eso es que es importante que aprendamos. Y yo conozco, lamentablemente, gente de este tiempo, no estoy hablando ya del tiempo de Jesús y de los apóstoles, estoy hablando de gente lamentablemente en este tiempo que ha hecho lo mismo. Cuando el Señor le dice, muy bien, Señor, mira, todo esto he hecho, aleluya, como aquel joven rico, él dice, sí, bueno, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y la cosa es así. O el Señor le dice, bueno, muy bien, ¿quieres más? Y uno, ay, sí, eso está bueno. Porque si a usted le brindan algo sabroso, ay, eso está bien, y usted dice, muy delicioso eso que me ofreciste, y entonces le dice, ¿le gustaría otro poco? Y usted, si está en capacidad de resistir otro poco, usted dice, sí me gustaría. Pero es que ahora no es gratis, ahora tiene que pagar. Cuando ya no lo veo como tan bueno. Pero con el Señor no, porque el que pagó el precio fue Él, hermano. Pero Él nos demanda más. ¿Quiere quedarse en ese nivel o quiere más? Esa es una decisión que cada creyente tiene que tomar. Cada creyente. Le pasó a los mismos discípulos. Muchos iban detrás de Él. Y cuando estaban aumentando las demandas de consagración, de búsqueda, de más conocimiento de Él, de más experiencia con Él, no, hasta ahí. Y se devolvieron muchos. Que tal cosa no acontezca en medio nuestro, hermanos, sino que estemos dispuestos y podamos decir verdaderamente como Pedro, ¿y a quién vamos a ir, Señor? ¿A dónde más voy a ir? Yo quiero aquí contigo, Señor. Porque esto no es una carrera, hermano, de velocidad. Atención con eso. Hay muchos que quieren andar. No. Este es de resistencia, perseverancia, constancia. Porque usted puede comenzar y allá se le quedó con la lengua afuera. O creer como aquella fábula de la liebre que, ¿se acuerda? La liebre con la tortuga, y él está muy confiada en la liebre y dice, no, yo me quedo aquí descansando. Mientras que la tortuga despacito llegó hasta el final y el otro por confiado se quedó. Así mismo tenemos que tener cuidado nosotros y perseverar. ¿De qué ejemplo vamos a tomar? ¿De qué ejemplo vamos a tomar nosotros, hermanos? Si vamos a perseverar, como hicieron los 12 y otros más, o como aquellos que se decidieron retirar. El Señor no los escogió al azar, porque las cosas con Dios no son al azar. Él oró al Padre, porque Jesús, por dentro de toda esa cantidad que le seguía, tenía que escoger a 12. Entonces, hermanos, si Él, siendo Dios, a la hora de tomar una decisión tan trascendental en su vida, oró, y oró bastante, porque usted y yo no vamos a orar a la hora que tenemos que tomar decisiones. ¿Por qué no vamos a apoyar en nuestra propia prudencia? ¿Por qué vamos a considerar todas las alternativas sin considerarlo a Él primero? ¿Por qué vamos a hacer eso? Hay que buscar dirección de Dios. Él estuvo orando toda la noche. Y usted dice, ay, yo tengo que orar también toda la noche. Si puedo hacerlo, gloria a Dios, no sale perdiendo, al contrario. Hermanos míos, pero no se preocupe, la vigilia es viernes, fin de este mes, así que vamos a orar toda la noche. Aleluya. De paso aprovechamos para hacer la propaganda. Entonces él estuvo orando toda la noche y luego fue y comenzó, como dice el versículo 13, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Estos hombres en su mayoría, excepto Judas Iscariote, no eran de Galilea. Galilea era considerado como lo último, es decir, no era donde estaba la élite religiosa de aquella época. Por eso usted recordará
en el capítulo 3 de Juan, cuando Nicodemo, que era un maestro de la ley, es decir, era de la gente grande, él se acerca a Jesús de noche para que no se dieran cuenta. Él se acercó de noche a Jesús para preguntarle cómo es eso de nacer de nuevo. Es que tiene que entrar por segunda vez en el vientre de su madre alguien para nacer. Y Jesús le explica que es necesario nacer del agua y del espíritu, hablando espiritualmente, que hay que nacer espiritualmente, porque todos sin Cristo están muertos espiritualmente hablando. Por eso es que cuando usted leía la Biblia sin conocer de Dios, usted no entendía, le daba pereza, sueño, ni le gustaba la iglesia, qué aburrido, qué pereza, perder tiempo. Un día tan lindo, voy a hacer yo ahí encerrado, mejor me voy al parque, a la playa, a no sé qué, cualquier cosa, no le hallaba sabor ni gusto a eso, porque estábamos muertos espiritualmente. Y si usted está aquí, está luchando todavía con eso, debe haber alguna parte muerta en usted. Así que es necesario venir a la vida, es necesario que esa vida, que es Cristo Jesús, esté fluyendo por todo nuestro ser, para que anhelemos estar ahí en su presencia, para que anhelemos buscarla. Entonces, Nicodemo va de noche y busca esa explicación de parte de Jesús. Más adelante, me gustaría decir que lo viera conmigo, hablando de estos, el Evangelio de Juan capítulo 7, hablando acerca de esto, del lugar de donde eran la mayoría de los discípulos, casi todos. Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 45. ¿Lo tiene? Evangelio de Juan 7, 45 en adelante. Dice así la palabra del Señor: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Y había un menosprecio hacia Galilea. De tal manera, ¿usted se acuerda cuando Natanael, el Señor se le acerca, el Evangelio de Juan, y se le acerca Natanael y le dice, cuando Felipe le dice: Natanael, hemos hallado al Señor, al Mesías, y dice: de Jesús de Nazaret, y dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Era un menosprecio hacia Nazaret y hacia Galilea, porque Galilea no era mejor que Nazaret, pero los galileos menospreciaban a los de Nazaret. Y así pasa de seguro en su país, en el mío también, que hay regionalismo y cuanta cosa, y se menosprecian unos a los otros. Pero existen otros que los menosprecian a todos. Bueno, eso era lo que estaba aconteciendo. Y de allí, de lo vil y lo menospreciado de este mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. El hecho de que Jesucristo llamara a esa gente, el hecho de que Jesucristo los llamara a ellos, hermanos, era para demostrar a la gente de ese tiempo que se creía muy superior, que Él al humilde levanta y exalta. Ese es nuestro Dios, hermanos míos amados. Que de dónde eres, que de dónde saliste, que las cosas que viviste tenga por basura esa situación. Hermanos, considere en las manos de quién está. ¿Quién es el que le está formando? ¿Quién es el que quiere hacer la obra en su vida? Así como la hizo en estos hombres. Aleluya. Fíjese conmigo para que lo tengamos claro allí como lo dice la palabra en 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 1. ¿Lo tiene? Amén. Leemos el versículo 18, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. ¡Aleluya! Hay gente que le dice loco a usted, por eso me dice loco a mí, porque dice: ¿cómo es posible? Esta gente está creyéndose ese cuento. ¿Cómo van a creer? Como dijeron los atenienses en los tiempos de Pablo, cuando Pablo comenzó a predicar
predicar y les comenzó a hablar de la resurrección. Y ellos dijeron, ¿qué? Ya podremos hablar de esto. En otra ocasión, y se fueron burlándose porque Pablo les habló de que Cristo resucitó. Usted habla de que Cristo resucitó, se hizo hombre, Dios que se hizo hombre, se encarnó, murió y resucitó al tercer día y que viene. Y usted le hizo eso. Y la gente se burla y se ríe. Es que está creyendo en eso. Pues hermano, sí, Él está vivo. Aleluya. Amén. Yo hablé con Él esta mañana. ¿Y usted? Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Él está vivo! ¡Bendito es el Señor! Entonces, como Él está vivo, por eso hablamos con libertad, por eso lo sentimos, aunque mis ojos no te ven, aleluya. ¿Por qué? Por lo que ha hecho en su vida. Porque usted ahora tiene paz. No, usted no sabe los problemas y las dificultades que yo tengo. Sí, pero tienes a dónde ir. Aceptas la invitación que Él hace. Dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Echa tu carga sobre mí porque la de Él es ligera. Eso, hermano, cuando usted lo hace, lo experimenta, entonces usted puede dar testimonio de ello, de que es una realidad, de que ese Dios está vivo. Si no lo está experimentando, no lo ha experimentado, no es un problema de la palabra ni del Señor, es un problema suyo. Y el Señor está ahí también dispuesto para que usted lo pueda vivir. Sigue diciendo el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Fíjese ahora que ahí mismo en ese pasaje, en el versículo 25, en adelante dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¡Aleluya! Hermano, estamos aquí, Él nos ha llamado no por los méritos que tú tengas. Tú puedes tener muchos méritos a tribulaciones también, tributos y etcétera, hermano, pero, hermano mío, no es por eso. Porque como dice el versículo aquí, para que nadie se gloríe, porque al final esto lo logré yo por estos méritos. Cabe entonces la pregunta de que, entonces Él escoge a estos hombres que en su mayoría eran pescadores, de hecho. En su mayoría digo, porque Mateo no era pescador, pero tampoco era muy bueno el Mateo. El Mateo era un cobrador de impuestos, que en este tiempo no los aman. Pero de ese tiempo menos lo amaban, porque era considerado un traidor a la nación, porque él pedía para el César, el gobierno romano, para sostener todo su imperio, y pedía también para él. O sea, un ladrón y un traidor de su nación. Así era considerado. Y él ahí en la mesa de los tributos estaba. Y un día pasando Jesús, dice la Biblia, le dijo, Leví, que Mateo, sígueme. Y él dijo, todo, para seguirme. Y uno dice, ¿pero cómo? Así tan... No, porque la Biblia dice, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Él estaba en el banco de los tributos públicos, es decir, era un hombre que estaba ahí en la calle, cobrando, hermano, y las multitudes seguían a Jesús. ¿Usted cree que él no tuvo un contacto con Jesús, con la palabra, de haber escuchado los milagros, las cosas que estaban pasando? Él a lo mejor podría decir como Job, de oídas te conocía, así como muchos, como a usted y yo y toda la gente que necesita escuchar de Jesús tiene que tener un contacto con la palabra. Usted no vino por amor al arte o porque no, usted vino porque en la misericordia de Dios Él le permitió que el mensaje le llegara, ya sea que lo leyó, que lo escuchó, que alguien le dijo de alguna manera, que le invitaron, que le
predicaron, de alguna manera el mensaje le llegó y el Espíritu Santo le convenció de su pecado. Y usted dijo, reconozco que sí, verdad. Perdóname, Señor. Invita a Jesús a su corazón, lo hace el Señor de su vida y entonces, hermano, viene a Cristo. Eso aconteció con Leví, para que él dejara, hermano. Si este hombre estaba allí robando continuamente en el banco de los tributos, ¿era porque él odiaba el dinero? No, porque lo amaba también. Era ladrón. Para que vean, mire, fíjese en Mateo y fíjese en Iscariote, Judas Iscariote. Eran dos hombres que amaban el dinero. Pero ¿cuál fue la diferencia entre esos dos hombres? En que uno decidió verdaderamente rendir su corazón a Dios y uno se dio cuenta, como aquella parábola del hombre que encontró la perla de gran precio y dijo, eso puede ser muy valioso para mí, pero yo me encontraba lo más valioso, aleluya, el tesoro más grande que es Cristo Jesús. Entonces todo lo demás ocupa otro lugar en su vida y él se levantó y siguió a Jesús. El que tiene oídos para oír, hermano, que oiga. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces ya vimos que lo vil y lo menospreciado escogió Dios, ciertamente. Pero ¿y por qué? Porque los hermanos sigue pasando lo mismo, porque es la naturaleza del hombre. Porque los religiosos de la época, los de la élite, que se creían los muy superiores, se consideraban que nadie podía decirles, ni siquiera Jesús podía decirles a ellos ni enseñarles. Que ellos estaban por encima de todo eso. Y así un corazón orgulloso no se puede. Porque hay algo imposible para Dios, no. Porque es que se necesita humildad, se necesita reconocimiento de que he pecado, que necesito a Jesucristo, que sola no puedo, que solo no puedo. Es por eso. Mientras la persona cree que por sus méritos puede lograr tener salvación de su alma, hermano, ahí no se puede hacer nada. Si menosprecia el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, no se puede hacer nada allí. Entonces, para eso se necesita humillarse en la presencia de Dios, reconocer que soy pecador y que Jesús vino y murió por mis pecados y que yo tengo que aceptar ese sacrificio. Pedirle perdón porque por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Y como esto es una realidad, entonces yo vengo y te pido perdón. Ellos no lo hicieron. Y en este tiempo, todo aquel, no importa que tenga o no tenga dinero. Jesús nos dijo que es imposible que los ricos entren en el reino de los cielos. Él dijo difícil, no imposible. Porque para Dios no hay nada. Y yo conozco gente con mucho dinero que ha puesto eso a los pies de la ley. Gente que sirve. Aún en la iglesia que yo me convertí, todos desde mi pastor, y bueno, como el Señor lo llamó, él era empresario, eran empresarios. Y ahí creían que todos en la iglesia éramos así de la élite, de las high class. Hasta mi esposo creyó eso. Y entonces, pero yo puedo darles testimonio para la gloria y la honra de Dios. Gente con dinero, con negocios que han puesto eso a los pies de Cristo. Aleluya. Que eso no es el Señor de sus vidas. Otros lamentablemente sí. Porque como dijo un pastor argentino, en la viña del Señor hay cada humilla y hay de todo, hermano. Entonces, pero no es imposible, porque Dios lo que desea es un corazón rendido a Él. Si eso pasa, no importa si tiene dinero o no tiene dinero, no importa que si estudió o no estudió, porque yo conozco gente que también no tiene ni dónde caerse muerto y son más orgullosos y soberbios, no tienen nada y son unos orgullosos y soberbios, y sin Cristo están peor y todavía están orgullosos y soberbios. Hermano mío, así no se puede. Hay que humillarse y reconocer, soy pecador, he pecado, te he ofendido, perdóname y sé que solo por medio de Jesucristo puedo tener vida eterna. Si eso no lo tiene alguien, tenga dinero o no tenga dinero, tenga estudio o no tenga estudio, está en condenación, lo dice la palabra de Dios. Así es que no es cuestión de eso. Porque ejemplo tenemos a un apóstol Pablo que decía, Hebreos
dijo el apóstol Pablo en cuanto a eso. Capítulo 3, desde el versículo 4, lo tiene, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo, circuncidado al 8º día, es decir, que guardaba estrictamente la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, la secta más de la época, esos religiosos, lo súper. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Usted puede seguir escuchando acerca de Pablo, leyendo acerca de él, de todos esos logros que él tenía, pero cuando él viene y se encuentra con Jesús y pone la balanza, ¿qué tiene más valor? ¿Todo eso o el hecho de encontrarse con él, de servirle a él? O cuando él dice, me gusta cuando él habla a Timoteo y le dice, su hijo en la fe, Timoteo, y le dice que Dios lo ha tenido por fiel para ponerle en el ministerio. Eso también es bueno que lo veamos. Primera Timoteo, capítulo 1, el versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Seguimos leyendo: y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Imagínense, él estaba reconociendo y sabía que no era por sus méritos, sino por la gracia del Señor, por él haber puesto su fe en Cristo Jesús. Entonces, como siempre les hablo del equilibrio, hermano, no podemos irnos a un lugar ni al otro, ni a un lado ni a otro, diciendo, bueno, entonces todos los que no tienen una formación, una preparación, entonces esos todos van para el cielo. Y todos aquellos que tienen mucho, entonces eso no, es el corazón y es poner a Cristo Jesús en primer lugar, aceptándolo como suficiente Salvador y Redentor. El que no tiene eso, ese es un pasaporte. No si tiene o no tiene, es un corazón dispuesto, es darle a Él el primer lugar en tu vida, hermanos, porque sabe, hace muchos años, yo recuerdo, años 80 por allí, y para atrás sería peor, se tenía la idea de que los cristianos evangélicos eran lo peor de lo peor, como los tiempos de Jesús. La gente más ignorante que no tenía nada que hacer, no quería estudiar, entonces se metía a cristiano evangélico. Esos eran los conceptos, esa era la idea. Pero yo le doy gloria a Dios que eso no es así. Porque ¿saben una cosa? Hay un hermano, por cierto no lo vi, un hermano Mazo, si él mira esto, lo bendecimos. El hermano Mazo es un catedrático de la universidad, en Panamá, la universidad, en varias universidades. Este hermano vino a Cristo, le predicaron el Evangelio, él aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Un hermano, un hombre que ha recorrido y que Europa y bueno, conoce mucho mundo. Y por causa de su profesión también. Este hombre preparado, cuando vino a Cristo, yo me acuerdo, siendo un hombre mayor también, y yo me acuerdo que él se ponía y hablaba con
con nosotros. A veces yo conversaba mucho con él y recuerdo que, porque yo lo veía como si fuera mi papá, y el ver a este hombre como un niño, como si fuera un niño preguntando y estas cosas, y que yo, que voy a ser mi papá y mi profesor de la universidad, yo le estaba enseñando, no, la cosa es así, mire que esto, hay que ayunar, hay que buscar de Dios, hay que ver esto, todas aquellas cosas, y él así como con un hambre y un ansia, y me quedaba pensando en esto, que no tiene que ver. Ay, ni siquiera todo lo que hayamos podido obtener, hermano. Cuando venimos a Cristo, todos estamos al mismo nivel, porque todos ignoramos la palabra, no le conocemos, porque usted la ha aceptado y ahí comienza a conocerle verdaderamente, y este conocimiento es continuo hasta que Él venga. Entonces, ¿qué pasa? Que usted va creciendo en eso y se da cuenta, por más conocimiento que tenga, se da cuenta de que todos estamos al mismo nivel. Mire, si Dios es tan maravilloso y misericordioso. Por eso le estoy diciendo que estos hombres que Él llamó no tienen una diferencia entre usted y yo en cuanto a eso. Es ponernos en la mano de ese Dios maravilloso que transforma. Él es el alfarero y le da la forma a las vasijas de barro. No es para que te subestimen, no es para que, ay, Él puede hacer algo conmigo. Él es el Dios todopoderoso y para Él no hay imposibles. Es lo que decía, un corazón dispuesto, porque si tienes fortalezas en tu mente y te quieres demasiado, entonces no va a poder hacer nada contigo. Es un corazón dispuesto a que Él transforme. No son diferentes a nosotros, eran hombres comunes y corrientes. O sea que se caigan, si usted no tiene un pedestal, hermano, que se caigan de ese pedestal. Nunca fue la idea del Señor Jesús, ni siquiera de ellos mismos, de que fueran reconocidos. Cuando un día Pablo y Silas llegaron a Listra, y Pablo llegaron ahí a Listra, comenzaron a adorarle y a traerle guirnaldas y no sé qué, porque habían orado y se había sanado uno, y venían a buscar a adorarles a ellos. Dice, dioses y semejanza de hombres han venido a nosotros, y ellos se opusieron a que, con lucha dice la palabra, se opusieron para que les rindieran adoración a ellos. ¿Por qué? Porque ellos le dijeron, somos hombres como ustedes, que estamos aquí para que se vuelvan de esas vanidades, de esas cosas sin valor, para que se vuelvan al Dios vivo. Hermanos, por eso no hay que adorarles, porque son hombres como ustedes. Amén. Entonces alguna vez dice, ay, San Pedro, y yo a veces por ahorrar tiempo digo Juan, Pedro, Marco, y algunos dicen San Marcos, San Juan. Es que para ahorrar tiempo, hermano, porque resulta que yo soy Santa Mary y no hay problema, y así acabo con ustedes, San Miguel, no el arcángel, pero San Miguel. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque todavía tenemos ese concepto equivocado de que santo es perfecto. No, apartado, consagrado y separado para Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Que lo que importa es que nos pongamos en la mano de ese Dios vivo, que le reconozcamos, que le vayamos conociendo y que vayamos permitiendo que nos vaya transformando, aleluya, para cumplir el propósito que tiene con nosotros. Entremos entonces a ver al primer apóstol que vamos a tratar en esta mañana. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Vamos a ver aquí. Lucas capítulo 22. Leemos desde el 31. Lucas 22, 31 dice así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Aquí vemos a un Pedro impetuoso. Yo puedo, Señor. Yo no tengo de los demás. Esos son infieles, pero yo no. ¿Y cuántas veces nosotros hemos podido estar así? Tal vez no con respecto solamente al Señor,
Señor o al caminar a su vida cristiana y usted se mete en un problema porque está muy confiado en usted. Y el Señor le está diciendo, como nos dijo el domingo pasado, que tengamos cuidado con la línea roja, y usted dice, no, tranquilo, que yo puedo sortearla. Y se mete en problemas porque está confiando demasiado en usted mismo, así como Pedro. Pedro decía, no, yo no te niego, yo estoy dispuesto a ir hasta la cárcel contigo, a morir, pero yo no te voy a negar. Y el Señor le estaba advirtiendo que el enemigo lo había pedido para zarandearlo, pero que él iba a rogar para que su fe no le faltara. Pedro es un líder innato, y fíjese en cada evangelio, usted lo verá a él que es mencionado como primero dentro de todo. Era el que hablaba, era como el vocero del grupo, y aquí podemos llegar también a una incógnita, algo muy discutido, y usted lo leerá en libros cristianos y no cristianos. La incógnita: ¿líder se hace, nace o se hace? Hay gente peleando por eso, increíble pero cierto. No, que el líder nace, no, que el líder se hace. Yo creo que el líder nace y se hace. Esta es mi opinión, en base a esto de Pedro. ¿Por qué? Porque él tenía por temperamento, el hombre tenía un liderazgo. Él hablaba y lo demás. Cuando Jesús murió y resucitó, antes de resucitar, aunque se le apareciera a ellos quisieron a pescar. Pedro dijo, vámonos a pescar. Y se fueron a pescar con Pedro. ¿Por qué le seguían a Pedro? Usted verá esas características, si usted lo lee profundamente, estudia sobre eso, es algo maravilloso, de verdad que sí. Cómo se identifica inclusive con algunas actitudes de Pedro, aunque usted no tenga el temperamento de Pedro, pero cometemos errores también, como lo cometió Pedro. Pero ese Pedro que negó al maestro, que lloró amargamente porque se sintió mal porque le falló a su maestro, ese Pedro que sacó la espada, olvidándose que el Señor, esos años que había pasado con él, hablándole, enseñándole de que no, su reino no era de este mundo, y ellos creyeron que con armas podían librarse. Imagínense ese concepto. Yo decía, Señor, gloria a Dios, es para que tengamos paciencia, hermano. Usted se imagina el Señor con ellos todo ese tiempo, como un Felipe, y le habla el Señor, y les habla, y ya está a punto de ser crucificado nuestro Señor. Fíjese ahí en en el Evangelio de Juan. Sí lo mira mejor usted que yo. Evangelio de Juan, el capítulo 14. Juan, capítulo 14. Dice el versículo 7: si me conocieres, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Imagínese Felipe, ya el Señor está a punto, faltan horas para que sea crucificado. Es decir, que han estado con él, durmiendo, comiendo, compartiendo noche y día, orando juntos, él enseñándole, él predicándole. Y oigan lo que dice Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? Dios mío, yo le decía al Señor, misericordia. Y así está. Y cómo no nos pudiéramos identificar nosotros ahí. El Señor habla, que habla, y después yo estoy aquí compartiéndoles ahora mismo el mensaje, y después algo que hemos compartido aquí, y usted viene allá abajo y me lo pregunta. Y yo no le estoy hablando de un supuesto, yo le estoy hablando de cosas que han pasado, que se le ha enseñado. De hecho, comparto con usted, mire, le aconsejo con respecto a algo, vamos allá a la palabra, mire, hermano, mire, hermana, tal, y después, oiga, ¿y cómo puedo hacer con tal? Aleluya. Yo decía, me ha hablado a mí también. ¿Cuántas veces hace que estoy con vosotros? Porque el hecho de que Felipe le preguntara, muéstranos al Padre, estaba diciendo Felipe con eso, que no estaba creyendo
¿Será verdad? Hermanos, es para que nos confrontemos. Este Pedro, en Lucas, como leímos en un principio, dice, y también me gusta más como lo dice Lucas, dice, y también a Simón, al cual también llamó Pedro. Porque resulta, también si lo viéramos en detalle, usted se dará cuenta que había veces cuando Jesús le hablaba a Pedro, decía Pedro, eran los momentos en que, por ejemplo, como recibió esa revelación de parte de Dios, de que Jesús era el Hijo de Dios, y dijo, no te lo reveló carne ni sangre, dice Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, dice Jesús a Pedro. Pero cuando acá le está diciendo Simón, hijo de Jonás, Satanás te ha pedido para zarandearte. Entonces, porque él sigue siendo Simón, pero en momentos habla de su debilidad, de que él estaba, ahí salió toda su humanidad, yo puedo, impetuosamente. Hermanos, tengamos presente eso, cuando tenemos presente nuestras debilidades, cuando tenemos presente quiénes somos, cuando vamos al Señor y reconocemos, Señor, la verdad es que por aquí estoy mal. Este mismo Pedro, orgulloso, creyendo que él podía apoyarse en mismo, años después, escribe lo siguiente: humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese mismo Pedro que había sacado la espada, ese mismo Pedro que si Marco no se quita, le lleva la cabeza, ese mismo Pedro ahora está diciendo, humillado bajo la poderosa mano de Dios. ¿Quién hace eso, hermano? El poder de Dios, cuando usted se dispone y usted reconoce, yo no puedo ser así, yo tengo que depender de mi Dios, yo tengo que confiar, tengo que ir a Él primero y no apoyarme en mi propia prudencia, como este Pedro. Andrés era otro. Andrés era hermano de Pedro. Y cuando ellos eran discípulos de Juan, ya ellos tenían un conocimiento de Jesús, estaban esperando al Mesías. Y cuando Juan le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos dejaron a Juan y se fueron con Jesús. Eso es maravilloso. Ellos estaban allí siendo discípulos de Juan, pero Juan mismo, aleluya, ¿cuánto tendremos que aprender de Juan? Juan no dijo como se le ocurre irse para allá. Él mismo les dijo, no yo, Él es. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este Andrés fue a seguir a Jesús. Y no se quedó con eso, porque así debemos hacer también nosotros. Hermano, usted encontró, o Cristo le encontró, aleluya. Usted ha conocido la verdad que es Cristo Jesús. No se quede callado, hay que ir a llevársela. Y es lo que hizo Andrés. Andrés fue y le predicó a su hermano Pedro. Y usted no escucha mucho de Andrés, ¿verdad? Más se escucha de Pedro. Aunque Pedro era hermano mayor, Andrés era menor, pero Andrés no estuvo peleando por eso. ¡Aleluya! El lugar donde Dios te puso en su cuerpo, no tienes que estar peleando. Él te puso en un lugar, aleluya, dale gloria y honra a Dios, ahí donde Él te puso. Él no estaba en disputa. Sí, yo vine primero a Cristo, pero resulta que Dios tiene algo con Pedro y le puso en el cuerpo para una posición diferente a la mía. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. No estaba Andrés diciéndole a Pedro, oye Pedro, quítate, porque primero fui yo que tú. No. Él, Señor, lo importante es que te sirvamos, porque cada uno de estos hombres, vale la pena recordarlo, murieron en martirio, excepto Juan, por el testimonio a Cristo Jesús. Así que cada uno va a recibir su recompensa, hermano, porque a Cristo el Señor servimos. No, entonces no hay que estar peleando por eso. Jacobo, el apóstol de la pasión, ese que no voy a leer todo el pasaje, no tengo tiempo. En Hechos, capítulo 12, versículo del 1 al 2, habla de cómo a Jacobo muere, fue el primer mártir de los discípulos, de los apóstoles, que muere decapitado por Herodes, lo manda a decapitar. Este mismo Jacobo
que era hermano con, porque estos eran hermanos, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan eran hermanos, y estos eran conocidos como los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque eran así. Por algo el Señor les puso así, hijos del trueno. Eran tremendos, pero este hombre de pasión estuvo dispuesto. Y cuando el Señor le dijo, ¿está dispuesto a tomar la copa? Y él dijo, no la tomo. Y efectivamente la tuvo que tomar. ¿Cuál era? La del sacrificio. Y fue el primero. Y él fue el que respondió eso. Y le tocó. Jacobo, no, pero oye, si hubiera podido hacer más cosas, sí. Él dio su vida, pero estuvo predicando, cumplió el propósito de Dios. A Dios sea la gloria. Luego su hermano, que es entonces Juan, que escribe Apocalipsis y las epístolas y el Evangelio. Juan, ellos dos eran, para que vean que no eran tampoco cualquier cosa, ellos parece ser que eran de una buena posición. Y ellos fueron los que le dijeron a su mamá, para que la mamá hablara con el Señor Jesús y le dijera que uno estuviera a la derecha y el otro a la izquierda. Porque así pasó en ese tiempo y lamentablemente sigue pasando todavía. Que la gente está peleando por posiciones. Hermano, en Cristo no es así. Aleluya. Dice la palabra de Dios, por su fruto lo conoceréis. No estés peleando. No estés peleando puesto. Dios es el que te pone. Ay, amado mío, aleluya. Cuando fueron a Jesús.